conferencia sobre derechos humanos en Iberoamérica. Imagino que todos conocéis a Guillermo Cortázar, es periodista, escritor, historiador, ha sido diputado en las Cortes por el Partido Popular, tiene una gran cruz de la Orden del Mérito Civil y además es el patrón fundador y presidente de la Fundación Hispano-Cubana, que tiene una larga trayectoria de conocimiento de los derechos humanos y de la situación política en Iberoamérica. Así que nada, muchas gracias Guillermo por estar con nosotros y con nosotros. Muchas gracias por la invitación de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Derecho, en esta aula magnífica, que es impresionante, y con el conocimiento de que realmente la repercusión de este tipo de actos fundamentalmente viene por el hecho de que felizmente pues se reproduce en las redes, en YouTube, en mi página web, por supuesto, guillermocortázar.es, la colgaré, que tiene muchas visitas, por cierto, de Cuba para cabreo del gobierno cubano. y bueno, pues a Maite, por supuesto, por la invitación que me ha hecho tan interesante, y ocupar esta tribuna que tiene un sabor sin duda muy notable, ¿no? El objeto de esta charla, que entre amigos podemos luego debatir si queréis, es hacer un relato un poco de cómo veo yo los derechos humanos en el continente americano, y centrarme posteriormente un poco en las relaciones hispano-cubanas, que es realmente el objeto de mi especialidad, ¿no? Pero el caso es que yo creo que está muy vinculado, en el sentido de que los derechos humanos es una declaración de Naciones Unidas, y Cuba juega un papel fundamental porque fue el primer país americano en el contexto de la Guerra Fría, con un planteamiento de tipo totalitario, castrista, que ha ejercido una influencia notabilísima en el resto de América, y en este sentido tiene una gran responsabilidad de los problemas de derechos humanos que han acontecido allí, tanto los que proceden propiamente de la izquierda como los de la reacción de la derecha. Vamos a ver, la Declaración de Derechos Humanos es una declaración de 1948, se hizo en París, y realmente lo que tenemos que hablar sobre este tema va en la segunda mitad, lógicamente por la fecha, del siglo XX, ¿no? Y hay que señalar que hay tres conceptos importantes a diferenciar. El capítulo de derechos humanos es un repertorio que todos ustedes conocen, que habla de libertad de movimientos, libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, y es un elenco que deberían contener todas las constituciones demoliberales del mundo civilizado, tanto de América como de Oceanía, como de Asia, como de África, ¿no? En teoría, en teoría muchas de ellas la contienen, pero en la práctica muy pocas la practican. Hay que decir que ese repertorio está ahí, es un punto de referencia. Pero en la práctica lo importante en los estados son otros conceptos mucho más precisos, que son los de seguridad jurídica y los de la libertad. La seguridad jurídica es lo que permite a los ciudadanos tener la garantía de que se van a respetar sus derechos, y la libertad, que van a poder tener un ejercicio de individualidad. Y realmente eso es lo que falla en la mayor parte de los casos. El tercer concepto, que es muy definitivo para todo esto, es el de democracia. La democracia, para muchos políticos, es un conjunto de valores, pero están profundamente equivocados. La democracia es un procedimiento de elección y de intercambio o sustitución pacífica de gobiernos. Es decir, la democracia en sí no contiene nada. O sea, lo que es importante es la seguridad jurídica y la libertad, con el elenco de los derechos humanos, pero la democracia en sí no tiene valores, es un procedimiento. Ese no es un demócrata, no es un demócrata, es que está completamente confundido. Una cosa es la libertad y otra cosa es la democracia. La democracia es solamente un procedimiento de elección y de sustitución y de cambios de gobierno, procedimientos pacíficos y consentidos de cambios de gobierno. Bueno, pues una vez emitidos los derechos humanos a finales de los años 40, hay que decir
que estaban prácticamente y plenamente desarrollados en Estados Unidos, América del Norte, en la Europa occidental, que había ganado la parte que había ganado la Segunda Guerra Mundial, pero estaban muy poco desarrollados, y por supuesto en Oceanía, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, pero estaban muy poco desarrollados o muy poco respetados en África, en Asia y desde luego en América Latina. Era un panorama relativamente diferente, porque América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, venía de la tradición demoliberal, y los derechos humanos en los años 50 prácticamente no eran una novedad, eran algo que estaba en las constituciones y básicamente se practicaba mal que bien, pero se tenían en cuenta esos principios, ¿no? ¿Cuándo hay un cambio sustancial en los derechos humanos en Latinoamérica? ¿Cuándo se produce la Revolución Cubana? La Revolución Cubana del año 59, del principio del año 59, trae consigo una alteración profunda de la tradición demoliberal de las repúblicas hispanoamericanas y pone en cuestión todo el edificio de conceptos sobre la base del antiimperialismo, sobre la base del castrismo, del populismo cubano, etc. Y altera profundamente una cierta estabilidad de América, desde el Río Grande hacia el sur, que preocupa mucho a los Estados Unidos por un contexto de Guerra Fría, con lo cual los Estados Unidos deciden no solamente con Eisenhower un proyecto de invasión en Bahía de Cochinos que fracasó en gran medida por la inutilidad y cobardía del presidente Kennedy, sino que favoreció los movimientos de reacción militar y antiliberal y democrática del resto de los países iberoamericanos, de tal manera que la Revolución Cubana provocó movimientos de inestabilidad de izquierdas, cuyo ejemplo más claro es el de Bolivia con el Che Guevara, que se hizo un intento militar, pero posteriormente eso prendió en toda Latinoamérica, con los montoneros, con los movimientos guerrilleros de América Latina, y fundamentalmente con el caso de Allende en el año 63. Es decir, en los años 70 se produce una generalización de movimientos de reacción por la amenaza cubano-rusa, de influencia cubano-rusa en el conjunto de América, y en los años 70 prácticamente todos los países iberoamericanos tenían dictaduras militares. Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Pinochet en Chile, Morales Bermúdez en Perú, Stroessner en Paraguay, en Ecuador el Consejo Superior del Ejército y Gordegaray en Paraguay. Es decir, que en los años 70 el panorama para los derechos humanos, sobre la base de la amenaza del modelo cubano, produjo una reacción militarista en la que los derechos humanos en Iberoamérica estaban o bien amenazados por el modelo cubano o bien derrogados por la reacción militar, que en los años 70, como digo, fue generalizada. Sin embargo, en los años 80 se produce un debilitamiento de la Unión Soviética, un nuevo espíritu cuya más clara presencia fue en Estados Unidos, la presidencia de Reagan, y en el Reino Unido de Margaret Thatcher, en las que se recupera toda una filosofía de preponderancia de la sociedad civil y que concluye con la caída del muro de Berlín en el 89. Con lo cual, la izquierda sudamericana, que había sido violenta, alternativa en términos políticos, revolucionarios, empieza a desarrollar en los años 90 y a principios del 2000 toda una línea de actuación mucho más inclinada no a la lucha armada, sino, con la excepción de Colombia y como sabemos, por lo que han padecido con las FARC y el ejército militar aquel que tenían, RC, toda una política mucho más tomando como ejemplo el avance electoral y la penetración cultural y en los medios, que es un poco el populismo de izquierda, que actualmente es el que está vigente y que es una estrategia totalmente
totalmente distinta y que ha sido derivada por un famoso profesor, Laclau, y que es terriblemente efectiva en el conjunto de Sudamérica e incluso en España, porque parece ser que en el Podemos ha bebido de las fuentes de Laclau de una manera muy intensa. Y también de Smith, por cierto. Smith, el teórico del nazismo y del apoyo electoral a los sistemas totalitarios, ¿no? Vamos, electoral, de la opinión, que básicamente consiste en conseguir el poder no por la vía del golpismo y de la vía armada, sino sobre la base de obtener un refrendo electoral, cambiar las normas desde el poder, conseguir un apoyo efectivo de clases populares y, cuando hace falta, ejercer el fraude electoral. En esta evolución de la situación hispanoamericana y latinoamericana, también en Portugal, en Brasil, como hemos visto hace poco, ha tenido una gran influencia la inteligencia cubana, porque Cuba es un país, y ya lo vamos a ver luego a lo largo de la exposición y en el debate que podemos tener posteriormente, de una gran cualificación profesional. Es decir, los emigrados que se fueron con una mano delante y otra mano detrás a un pantanal como era el sur de la Florida, hicieron de Florida uno de los estados más prósperos de los Estados Unidos. Los músicos cubanos, los literatos, había quien me decía que los cubanos eran una especie como los judíos de América, en el sentido de que es un grupo relativamente pequeño, pero de una enorme influencia y de una gran capacidad de iniciativa. Y en este sentido, tan buenos son fuera como dentro. En este sentido, tenían mucha capacidad primero de construir un Estado, tomando muchos elementos de la experiencia de la RDA, de la Stasi y compañía, pero por otro lado también de la inteligencia y de la capacidad de penetración en otros países, ¿no? Penetración en la propaganda, a la vez con una cierta amenaza de que los países iberoamericanos no fueran excesivamente hostiles, y sobre todo las élites no fueran hostiles con el régimen cubano, y una extraordinaria capacidad de penetración el ejemplo más claro quizás es el de Venezuela, pero no es el único, ¿no? De tal manera que Cuba fue, a mi juicio, el origen del problema de la desviación de una evolución demoliberal lógica en Iberoamérica, y ha sido un país muy influyente para que esto se fuera ampliando, y en estos momentos prácticamente todos los países iberoamericanos tienen regímenes populistas de izquierda. El caso más reciente es el de Brasil, y Brasil poco menos es el 50% de Sudamérica. Es un país inmenso, súper influyente, y ha ganado el populismo de izquierdas, que con unos grandes problemas, ¿no? Pero en fin, ahí están, ¿no? Bueno, a este respecto hay que decir que en los conceptos de libertad, democracia y el optimismo que nos entró a todos en el año 89, se refleja en un libro. Este libro, por cierto, de Cuba, está alojado en mi página web, guillermogortázar.es. Lo pongo aquí no para que se venda, porque está gratis, o sea que lo pongo de propaganda, que es lo que hay que hacer para que lo conozcan los que van a seguir esta disertación en las redes, ¿no? Y es un conjunto de discursos, situaciones, anécdotas, de vivencias mías en la Fundación Hispano-Cubana, pero con toda clase de personalidades, desde Castro a Mascanosa, ¿no? Y Fidel Castro. Y recuerdo que en el año 89 a todos nos entró una euforia de esperanza, que consistía en decir, bueno, el muro de Berlín ha caído, hay una preponderancia civil en Iberoamérica sobre la base de las nuevas políticas de Reagan y de la señora Thatcher, que han influido en toda Europa, desde luego muy singularmente en el Partido Popular, en el señor Aznar, que estaba perfectamente encauzado en esta línea, y todos teníamos la certeza o la seguridad o la previsión de que el tema cubano, que había sido el responsable de los cambios que se habían producido en América Latina, conjunto de Hispanoamérica y de Brasil, iban a cambiar, ¿no? Pero ya nos advirtió
en un ciclo de conferencias. Yo hice en Madrid con Fukuyama, con Jean-François Revel, un ciclo de conferencias sobre el tema del fin de la historia, el fin de las ideologías que había prescripto Fukuyama en su famoso artículo, ¿no? Y todos coincidíamos con Fukuyama, menos Jean-François Revel, que es un teórico francés muy interesante y que falleció hace ya unos años, unos 8 o 9 años. Y Jean-François Revel nos advirtió que no, que en absoluto, que la naturaleza humana pedía seguridad y pedía utopía, y que efectivamente había habido un cambio en el año 89 en la nueva Rusia, que incluso tuvo una oficina dentro de la OTAN y tenía unas relaciones con la OTAN hasta el año 2004-2005, y que no nos engañáramos, que el populismo y el totalitarismo y el autoritarismo en regímenes en todo el mundo, incluso en Europa, dijo, podían volver perfectamente. Todos nos quedamos muy sorprendidos y no le dimos mucho crédito, pero hay que reconocer que Revel tenía más razón que un santo. Es decir, la naturaleza humana es muy propensa a oír apóstoles de la utopía, pero la utopía que consiste en que no haya luchas de clases, que esté todo resuelto por el Estado, que el Estado resuelva todo, que esté todo controlado y que haya un orden al estilo totalitario de izquierdas, ¿no? O de derechas, pero vamos, de derechas, la derrota del totalitarismo de derechas fue tan notable que no tenía esperanza. Sin embargo, el totalitarismo de izquierdas, que había sido triunfante con la URSS y con China, pues eran modelos que podían revivir perfectamente, ¿no? Bueno, eso es un poco el marco en el que vimos al principio de los años 90 esta situación, y desde entonces lo que ha hecho la izquierda populista, es reorientarse en la dirección del refrendo, de la clau, del populismo, y en este sentido hay que reconocer que han tenido éxito, ¿no? Y bueno, esta es un poco la cuestión. Yo creo que Jean-François Revel tenía razón cuando decía que la naturaleza humana tenía una propensión a la estabilidad, a la utopía, pero aunque nosotros no le dimos mucho crédito, sin embargo, con el tiempo, yo me arrepentí después de no haberle contestado que la naturaleza humana también tenía una propensión a la libertad. Y la libertad es muy potente en los seres humanos, en los individuos. A veces es menos atractivo que la utopía socialista, pero el ejemplo actual de China me parece muy significativo. Un país hipercontrolado, un país tan complejo y con esa historia. Sin embargo, hay una llama personal y subjetiva que se enciende y que dice: oye, pero ¿por qué tengo que tener mi vida determinada, orientada, sometida, limitada? Por cierto, que la llama de la libertad es una llama que hay que alimentar y defender, porque es muy débil, es como la llama de una vela, ¿no? Lo estamos viendo en España. Hemos pasado de una situación en la que teníamos una libertad, una democracia deficiente, teníamos una amplia libertad, a una situación de democracia cada vez más deficiente, pero con unas libertades cada vez más limitadas. Ya no les queda más que dictarnos la dieta de comida diaria, es decir, que van a ser verduras los lunes, los martes no sé qué, y solamente un día a la semana carne. Es decir, que están entrando en unos niveles de obligatoriedades con los coches, con los animales de compañía. Recuerdo el 68, la izquierda que se rebeló contra De Gaulle tenía como idea base prohibido prohibir. Yo no he visto a la gente que le guste más prohibir que la nueva izquierda, que se ha unido todo el populismo, además con la filosofía woke, que es esta especie de antihistoria, que es una izquierda sin proyecto, pero es destructiva, ¿no? Entonces, entre el populismo y la izquierda destructiva woke, digamos que los liberales y los demócratas estamos a la defensiva, y no solamente en Iberoamérica, que es una situación muy clara, sino en el conjunto del mundo, ¿no? Y especialmente en los Estados Unidos, que es un país que está pasando una crisis derivada de estos dos impulsos, ¿no? Bueno, seguimos un poco con la situación de los derechos humanos en Iberoamérica, y aquí voy a hacer un inciso sobre el papel de España en todo ese planteamiento
y el nuevo ambiente que se abrió a partir del año 89, 90, 91 con las cumbres iberoamericanas, ¿no? España, a diferencia del modelo británico, ha tenido una relación con Iberoamérica más parecida a la de los Estados Unidos con Inglaterra después de una guerra de independencia. Los ingleses aprendieron la lección y lo que hicieron fue generar una comunidad de intereses entre las antiguas colonias que les ha dado primero un imperio y luego una convivencia muy positiva entre todas las naciones que componían el imperio británico, ¿no? En España, el hecho de las dificultades que tuvimos en el siglo XIX y cómo se hizo la independencia de América, la última fue la de Cuba del año 98 y Puerto Rico, no se generó, no hubo capacidad ni se generó una idea de hacer una Commonwealth, sino que se hizo, en la práctica lo que existía era un vínculo afectivo, sentimental entre los pueblos de América y españoles y los de la península, porque muchas veces había lazos familiares, había, en fin, la religión común, la historia común, y en ese sentido siempre ha habido un vínculo de afecto, si bien ahora la izquierda está woke, es muy reivindicativa con el indigenismo y todo esto, ¿no? Pero eso es un fenómeno que tenía su base histórica muy antigua, pero que ahora ha emergido como una novedad en los últimos 5 o 6 años. Ese vínculo se expresó de una manera muy clara en España en el año 29 con la Exposición Iberoamericana, con un concepto que entonces no tenía sentido etnológico, que era el de la raza. Había una raza española, una raza hispana en América y en España, y el concepto de raza no era etnicista ni supremacista ni nada, era simplemente descriptivo de un vínculo entre España y América. Y su expresión más potente fue la de Sevilla, ¿no? La de la exposición del año 29. Dando un salto complejo después del franquismo, que tenía una política iberoamericana muy potente, llegamos al año 91 a la primera cumbre iberoamericana. Esa cumbre iberoamericana, a diferencia de las cumbres de la Commonwealth, colocan al rey de España en una posición muy incómoda, porque en la Commonwealth, cuando asistía la reina Isabel, era considerada la reina y hacía una presidencia honorífica y de reconocimiento del conjunto de la Commonwealth. De hecho, era el jefe de Estado de muchas de esas naciones, no de todas, pero sí de la inmensa mayoría. Pero sin embargo, cuando el rey va a las cumbres iberoamericanas, poco menos que lo consideran un jefe de Estado más dentro de los jefes de Estado y presidentes que hay allí. Y genera una situación protocolaria, histórica y política muy delicada, en la que yo creo que el rey no está cómodo, porque poco menos que forma parte del debate. ¿Os acordáis de aquello de por qué no te callas? Es decir, es que no me imagino yo a la reina de Inglaterra diciéndole al presidente de la Guayana que se calle, vamos, no tiene ni pies ni cabeza, es que está por encima del debate político, hace una inauguración y coge la buena señora y se retira, se va, ni siquiera va a la clausura, hace solamente la inauguración, ¿no? Y en España eso no está bien encauzado, no está bien enfocado, y el hecho es que las cumbres iberoamericanas han entrado en una cierta crisis. De hecho, se hacían cada año y ahora se hacen cada 2 años o cada 3 años. Es decir, que ellos mismos se han dado cuenta que esa intensa agenda tan intensa de cumbre, con países muy complicados como Cuba, que si va, que si no viene, que si Venezuela va, que si no viene, en fin, es un auténtico trajín político-diplomático de gran complejidad, pero sin embargo tiene mucho sentido, porque permite a España y a los países hispanoamericanos y a Brasil pues estrechar lazos culturales, lazos económicos, lazos políticos, y es una herramienta sin duda muy valiosa. De hecho, llevamos ya, me parece que son 23 cumbres iberoamericanas, ¿no? La próxima se hace en Santo Domingo, pero en ellas, que se va a hacer en marzo del próximo año 23, es una ocasión de propaganda de nuestro primer ministro, del presidente del gobierno, señor Sánchez, y una ocasión normalmente para que hagan feos a su majestad el rey, porque no tiene la posición que debiera tener, en fin, quien ha fundado todas esas civilizaciones, esas culturas, desde el punto de vista de lo que es la historia de la corona, ¿no?
Pero en fin, sin embargo, es una cumbre importante en la que este año lo que va a haber en el año 23 es un inmenso dominio de los mensajes populistas de izquierdas, en las que el rey va a estar allí en una situación un poco más incómoda que en otras ocasiones. Bueno, yo creo que la situación más incómoda que ha pasado un rey de España en este tipo de actos, no recuerdo ahora qué año fue, pero fue el acuerdo de paz entre las guerrilleras del FARC y el gobierno de Colombia, donde don Juan Carlos estaba en tercera fila al lado de jefes terroristas y tal, estaba el hombre con la guayabera allí sentado, y realmente el protocolo y engarzar todo lo que es la posición institucional y histórica de la importancia de la corona en todo ese mundo, la diplomacia española la verdad es que no lo ha sabido encauzar ni hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un poco lo que está por medio, ¿no? Bueno, y ahora, si me permiten, voy a tratar de centrarme un poco en las etapas y en las relaciones hispano-cubanas, porque para mí Cuba, no sé si lo compartirán ustedes y lo podemos ver luego, es el origen del problema, pero también puede ser la solución del problema, en el sentido de que si Cuba, con su sistema autoritario dictatorial, generó influencia decisiva en los cambios políticos del continente, ha conseguido apoyos diplomáticos del continente americano, y no solo americano, sino que hay una izquierda europea que siempre ha apoyado el castrismo, por cierto, ¿no? Y una derecha española un poco atontada, ¿no? a mi juicio mal enfocada por un antiamericanismo un poco extraño de la época franquista y tal, y de la época derivado de la guerra de Cuba. Pero el caso es que si bien Cuba es el origen del problema, yo tengo para mí que puede llegar a ser el origen de la solución, en el sentido de que si Cuba, en un espacio razonable de tiempo, se encauza hacia un sistema demoliberal que a mi juicio va a ser la alternativa y lo contrario de lo que han padecido durante estos años, porque están hasta aquí de limitaciones de todo tipo, puede convertirse, igual que ha sido un modelo para lo malo, en un modelo para lo bueno, de tal manera que hay que esperar a que eso sea posible y lleguemos a esa conclusión, a esa posibilidad, ¿no? Yo voy a relatar un poco cómo veo, después de mi experiencia en el mundo hispano-cubano, las relaciones hispano-cubanas, como presidente de la Fundación Hispano-Cubana, cómo veo las relaciones españolas con Cuba, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar dos niveles. Uno es el del pueblo y otro es el de las élites políticas. En el nivel popular, como estaba comentando antes con algunos de ustedes, para los españoles, decía el embajador San Gil, que fue un gran embajador de España en Cuba, el otro gran embajador fue Logendio, que zarandeó por la pasa a Fidel Castro delante de la televisión cubana, cuando se metió con España en el año 60. San Gil ayudó muchísimo a los disidentes, y San Gil decía que para los españoles Cuba es una especie de Islas Canarias, pero un poco más lejos, que realmente hay un vínculo de pueblo a pueblo muy intenso, y que los políticos no deberíamos tomar iniciativas para deteriorarlo, sino que lo que hay que hacer es preservarlo, porque eso es, digamos, transversal a lo largo de decenios, de años, etcétera, ¿no? Y que lo que es muy negativo es que los cubanos tengan la percepción de que el gobierno español o que las autoridades españolas son cómplices, soporte o apoyo del régimen cubano. Hay que decir que en la época de Franco es distinta, ya hablaré cómo funcionó en la época de Franco, pero esa percepción de que el gobierno de España es un aliado en inversiones, en soporte diplomático, etcétera, ha sido permanente por parte de los cubanos hacia España de una manera muy negativa, salvo en el periodo de Aznar, que Aznar puso la prioridad, en eso yo no digo méritos, sino al menos tuve participación, puso el énfasis en el apoyo a la disidencia y en el aislamiento diplomático del castrismo en Europa, y promovió la famosa posición común europea, que de alguna manera lo que hacía era impedir que Cuba recibiera subsidios y ayudas mientras no hiciera avances en derechos humanos y sobre todo liberar a los prisioneros políticos. En este sentido hay que decir que
que son esos dos niveles. Y es muy importante que los cubanos tengan la percepción de que si bien hay algunos gobiernos españoles y empresarios que han hecho una política inadecuada en Cuba, sin embargo, una buena parte del pueblo español, algunas iniciativas como la Fundación Hispano-Cubana y otras, hemos estado apoyando a la disidencia, hemos estado apoyando a la democracia y desde luego el Partido Popular, al menos durante una manera muy clara, en el periodo de Aznar y en el periodo de la oposición que se hizo a Zapatero. No así desde el gobierno, porque el señor Margallo y el señor Rajoy, una vez en el gobierno, cambiaron de posición. Pero en fin, no me quiero adelantar y voy a relatar un poco las etapas que les señalo, ¿no? En las relaciones de España con Cuba después de la independencia, de la guerra del 98, se caracterizan por lo siguiente. La primera etapa, que es muy larga, que es la etapa del fin de la República de la democracia en Cuba, es una etapa en la que Cuba recibe cientos de miles, creo recordar que fue 500.000 de personas en el principio del siglo, los primeros decenios del siglo XX, de migrantes españoles que fueron o bien a trabajar al campo, fundamentalmente canarios, o bien a generar industrias, muchos de ellos catalanes, en la zona oriental, y se generó un vínculo, digamos, en la que la guerra, a diferencia nuestra, no estaba presente, sino lo que había era un deseo de progreso y de futuro, y no había el rencor de la guerra del 98. Entre otras cosas, la guerra a última hora fue más una guerra con los americanos que con los cubanos, ¿no? Aunque había habido guerras previas muy intensas, ¿no? Pero los españoles que emigraban allí, según todos los testimonios que he leído y que he conocido, eran bien recibidos, eran trabajadores, se encajaban bien socialmente y tenían una posición, digamos, que contribuía al progreso de la isla. Y eso dura hasta el año 59, en la que al llegar la revolución lo que se produce es una expropiación de las propiedades de los españoles, ya fueran colmados, ya fueran tabacaleras, ya fueran plantaciones de azúcar, etcétera, y lógicamente se produjo, por un lado, de los españoles que había allí, una reclamación de indemnización que no se recibía, y por otro lado un retorno de capitales y de las mejores cabezas de los españoles que estaban allí, pues yo que sé, muchos de ellos asturianos, que estaban, por ejemplo, la familia Cifuentes, que es de Tarragás, ¿no? de tabacos, etcétera, ¿no? Y entonces esa segunda etapa comienza en los años 60, y Franco lo que hizo en aquellos momentos fue, en fin, no alterar las relaciones con Fidel Castro, fundamentalmente porque había unos vínculos entre los pueblos de Cuba y de España muy intensos, y por otro lado el espíritu español siempre era muy pro-cubano, y en la medida que el régimen de Castro expresaba el antiamericanismo, eso conectaba con una cierta derecha franquista, cuya expresión más clara posteriormente es el señor Fraga Iribarne, que obligaba a un cierto equilibrio de mantenimiento del status quo, lo cual no quiere decir un apoyo al castrismo ni una financiación de ese régimen delictivo, ¿no? Sino simplemente un mantenimiento de la situación más o menos tranquila después del incidente del embajador Logendio, que si saben, no sé si lo conocen, pero consistió en que nada más hecha la revolución empezó Castro a meterse en televisión con España y con los españoles, y Logendio se cogió el coche, se fue allí y le zarandeó de las solapas delante de las cámaras de televisión, lo cual le costó el cargo. Claro, al cabo de 2 o 3 días tuvo que venirse a España porque los castristas eso se lo tomaron como una afrenta, pero lo recuerdan todos los cubanos de la época, y se pone recurrentemente en las televisiones como una cosa de un tipo que delante de las cámaras de televisión zarandea a Fidel Castro, ¿no? La situación cuando finaliza el franquismo, prácticamente se pretende una mejora de las relaciones con Cuba. El régimen cubano es un régimen de gran habilidad, que sabe manejar y dirigir las relaciones con España sobre la base de 2 principios, que es bonanza y tormenta. Cuando le interesa la bonanza, baja el nivel de la tormenta, y cuando le interesa inicia un
de hostilidad hacia España, los españoles, el régimen, etcétera, ¿no? Entonces van manejando y dirigiendo y tomando la iniciativa, y eso lo ha hecho Fidel Castro y lo sigue haciendo Raúl desde el año 60, y son maestros en esto. Normalmente los ministros de Asuntos Exteriores suelen ser bastante naif y se piensan que ellos van a resolver el problema de las relaciones hispano-cubanas, y no se dan cuenta que quien domina las relaciones hispano-cubanas es Cuba y no España. Y en ese sentido, Suárez, cuando llegó al gobierno, pues intentó mejorar las relaciones en lo posible con Fidel Castro, y básicamente en esta etapa se pasó de una cierta frialdad a una situación de más proximidad, y se iniciaron una política de créditos a la exportación, que fue un mecanismo que consistía en que Cuba aparecía como un país de posibilidades, de oportunidades a través del turismo y a través de la exportación de bienes industriales españoles. Eso en la época de Suárez fue relativamente limitado, pero fue luego en la etapa de Felipe tremendamente incrementado. La reclamación de la época franquista y de Suárez de indemnización a los españoles estaba pendiente, y era una especie de patata caliente que tenía sobre la mesa Felipe González con Cuba. Y esto lo resolvió mediante un acuerdo con el gobierno cubano, en el que el gobierno cubano enviaba a España grandes partidas de golosinas, caramelos, azúcar y incluso temas de saneamientos y tal. Y Felipe González hizo un acuerdo de compensación, poco menos, en la que se establecía la normalidad de las relaciones con Cuba sobre la base de decir que ya habían sido indemnizados los propietarios españoles. Ningún propietario español no aceptó esa indemnización, que era misérrima, y el asunto queda pendiente, y el día de mañana se resolverá sobre la base de las reclamaciones de los propietarios, fundamentalmente de tierras, industrias que están ya obsoletas y que no funcionan, pero están las instalaciones, y desde luego todo lo que es la industria del tabaco, ¿no? Y todo eso está pendiente porque ninguno ha aceptado firmar la aceptación del acuerdo que hizo Felipe González con Fidel Castro en cuanto a las indemnizaciones a los españoles. Y eso concluyó con una visita muy famosa que hizo Felipe González a Cuba, ahí en los cabarets y tal, se daba abrazos con Fidel Castro, y parecía que las relaciones entre España y Cuba ya eran magníficas, y era una oportunidad para los inversionistas españoles. Y eso lo viví yo en primera persona. En el año 92-93 Felipe González mandó a Rodrigo Ullía, el abogado, y a Solchaga, el ministro de Economía, a asesorar a Fidel Castro una salida por la situación económica deplorable que tenía después de la retirada de la Unión Soviética. Y allí estuvo Solchaga, yo estuve con él una semana en La Habana, y me confesaba que era imposible, que los conceptos fundamentales de lo que es el libre mercado, lo que era el derecho de propiedad y tal, no los manejaban ni querían manejarlos, y les entraba por uno y les salía por otro, con lo cual Solchaga se fue al cabo de una semana, dejó allí un papel escrito y no sirvió para nada, ¿no? Bueno, todo eso de los cuentapropistas y todo eso supuestamente viene de ahí, pero es que eso es una especie de gota en el océano, ¿no? Y puestas así las cosas, viene la etapa Aznar, que yo conozco bien, porque en el año 90, estando Felipe González en el gobierno, ya empezaron, sobre todo en el 93, a empezar a hablar de la dictadura franquista, porque toda esta historia está de Franco, que se desata con Zapatero en la ley de memoria histórica, tiene un precedente en las elecciones del año 93, en las que Felipe González, temiendo que iba a perder, sacó a reducir otra vez a Franco. Y esto lo hizo Felipe González en el año 93. Y entonces, como era tan evidente la contradicción de un partido político que está en el gobierno, de ser antidictatorial histórico, pero prodictatorial presente, me acuerdo que yo le dije en el año 90-91 a José María Aznar: oye, yo creo que el tema de Cuba, aparte de un tema de justicia, es un tema de contradicciones. Esta gente está apoyando una dictadura horrorosa ahora y se están quejándose de una que había hace 50 años. O sea, que aquí hay algo que no encaja, y yo creo que tenemos que tirar de ese hilo y evidenciar la contradicción de toda esta gente que ha llegado al paroxismo actualmente con la ley de memoria histórica, ¿no?
Pero el caso es que a partir de ahí, en el año 96, ya de una manera muy eficaz, yo fundo la Fundación Hispano-Cubana, que recoge desde comunistas de dentro, excastristas de la isla, hasta la Fundación Cubano-Americana de Mascanosa, que se presenta en Madrid y que tenemos un escrache violentísimo de la embajada y de Izquierda Unida, que nos tiraban huevos y tal igual, pero hicimos la reunión y fue un éxito, ¿no? Pero vamos, ahí estaba Montaner, Elizaldo Sánchez, Mario Vargas Llosa, Mascanosa, pero estaban también, digamos, representados Osvaldo Payá, por ejemplo, los democristianos, en fin, realmente aquello fue intelectuales cubanos como poetas, etcétera. Fue una iniciativa que les preocupó mucho y hemos sido activos durante 20 años en Madrid, hasta que finalmente, en fin, eso es para tratarlo en otra conferencia, pero realmente hemos tenido una cierta influencia en España y en Cuba, y actualmente lo que hacemos es una intervención mucho más a través de Internet. Pero bueno, el caso es que con Aznar se cambia esa política de estar pendientes de lo que va a hacer el gobierno de Cuba, de bonanza o tormenta, por una política propia. Por eso España tiene una política propia en relación a Cuba nítida, que es apoyo sin fisuras a la disidencia y apoyo a la evolución democrática del país, a la vez que desde Europa se intenta a través de la Unión Europea que cesaran los créditos y la concesión de ayudas a un país dictatorial mientras no cambiara su código penal y sus actitudes. Eso se consigue a través de la posición común europea del año 98. Sienta terriblemente mal al régimen, porque claro, el régimen cubano lo que ha vivido siempre es de timar a los países occidentales sobre la base de diversos mecanismos. Tienen muchísimos mecanismos para obtener recursos y no devolverlos. En España, singularmente, eso ha venido funcionando del siguiente modo. Consiste en los créditos a la exportación. Hay dos tipos de negocios de los españoles en Cuba. Uno es el que explota directamente el hotel, que normalmente cobra fuera a través de tarjetas de crédito, etcétera, que es el negocio hotelero, en el cual el gobierno cubano se lleva el 50% del negocio. Y otros son los negocios de exportación, que tienen un seguro de exportación, que es del ICEX, y que consiste en lo siguiente: tú mandas unos bienes, no te los paga el gobierno de Cuba, pero te los paga el gobierno español sobre la base del seguro que has efectuado. De tal manera que no solamente hay ayudas directas al gobierno cubano por parte del gobierno español, salvo en el periodo de Aznar, sino que todos los seguros que se hacen de exportación incrementan una deuda que se va perdonando cada 10 o 12 años. El que exporta no tiene problema, está encantado con la exportación porque tiene asegurado el cobro, no por Cuba, sino por el ICEX, por el seguro español, y España lo que hace es acumular una deuda que recurrentemente se va perdonando. Y no solamente se va perdonando, sino que se convence al Club de París para que hagan también con donaciones Francia, Inglaterra, Estados Unidos no, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? Y esto es una de las operaciones que hizo finalmente Rajoy, porque se produjo un auténtico cambio de posición con el gobierno de Rajoy. Bien es cierto que mucho antes, en la cuarta etapa de Zapatero, lo que se produjo es una situación en la que, a diferencia de Aznar, que era un planteamiento de hostilidad al régimen y de apoyo a la disidencia democrática, en el caso de Zapatero fue todo lo contrario. Es decir, se produjo una enorme hostilidad a la disidencia y un lobismo en favor del régimen de Castro en toda Europa, hasta el punto de que tanto moratinos como zapateros se emplearon a fondo para levantar la posición común europea, que no consiguieron porque el PP, el Partido Popular Europeo en su conjunto, y Rajoy en la oposición no dieron el placet a ese levantamiento. Pero hete aquí que cuando llega Rajoy al gobierno cambian totalmente las normas. Es decir, yo esto se lo dije a Rajoy en el año 2013 en una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Le dije,
señor Rajoy, bueno, Mariano, yo había trabajado con él 3 años en Génova y nos tuteábamos desde que los conocemos, ¿no? Y yo, Mariano, habéis presentado un programa de continuidad de la política de Aznar en Cuba y sin embargo habéis cambiado al 100%, esto va a tener un coste electoral. Y aparte de eso, quiero que sepas que ya está en marcha toda una operación que fue el inicio de Vox y tal, que está ahí Alejo Vidal Cuadros y me consta que va a tener su influencia y tal. Y me dijo 2 cosas, dice, oye, no me vas a dictar tú la política exterior española. Yo no, pero lo que sí te dicto es que te hemos votado con un programa y estás haciendo lo contrario. Y además de eso, el peso de los cubanos en España, yo calculo que es algo así como 500.000 de votantes, que en fin, que va a tener sus efectos electorales. Es decir, esa gente está muy descontenta con el Partido Popular, la nueva política que tenéis hacia Cuba. Y dice, no pasa nada, tal. Y lo de Vox y tal, mira, es que no nos preocupa nada, me dijo, es que no nos preocupa nada. Y digo yo, bueno, pues allá tú, pero joder, fíjate, 50 y tantos diputados y pasar de 180 a 80, ¿no? O sea que la visión de Rajoy y de Margallo con este tema y otros ha sido terrorífica, ¿no? Y, en fin, esperemos que esto se recupere, pero desde luego ha sido una etapa francamente negativa, tanto para lo que es la política interior como para la política en relación a Cuba. En fin, ya la etapa de Sánchez, ¿para qué os voy a comentar? Sánchez, el problema con Cuba es que Sánchez está con el focus mucho más en Europa. Cuba, con un gobierno, entre comillas, amigo, ha salido de la agenda, no está en la agenda política, está estable. Y Sánchez está con sus preocupaciones interiores y europeas, y realmente no supone ningún cambio, sino que es más bien la continuidad del rajoyismo y del zapaterismo con Cuba. ¿Por qué Rajoy se sometió tanto al tema cubano y dar ese giro? A mi juicio es porque quería hacer méritos con Obama. Obama, normalmente, cualquier presidente americano, cuando un primer ministro europeo pide una entrevista, lo máximo que tarda en dársela son 6 meses. Pero Rajoy tenía tantos problemas de corrupción con el caso Gürtel y con todos los líos que tenía en Madrid, que tardó 26 meses en recibirla. Y tanto Margallo como Rajoy intentaban sistemáticamente hacer méritos con Obama, y Obama se había entregado a la nueva política con Cuba y le hacía falta que España formara parte y Europa formara parte de esa nueva política. Y en ese sentido yo creo que fue una concesión, no de su gusto, porque yo creo que a Rajoy le da igual Cuba que Cáceres, pero sí era un valor que ponía sobre la mesa con Obama para que lo recibiera, que tardó, como digo, 26 meses, lo cual es bastante llamativo. Bueno, sobre eso yo he escrito algunos artículos muy divertidos, porque Rajoy y Moraga se dedicaban a esconderse del pasillo y saltaban adelante del pasillo para encontrarse con Obama en las reuniones del G20 y cosas de esto. En fin, una cosa parecida a la que hizo Sánchez cuando paseaba por el pasillo. Es que las relaciones de España con Estados Unidos después de Aznar han sido francamente desastrosas, vamos. Con la primera potencia del mundo, tener esas relaciones frías o distantes o ignoradas es un gran problema, ¿no? Bueno, yo creo que ya llevo un rato largo hablando y me encantaría debatir, ¿no? Pero yo como resumen diría que los derechos humanos en América están pasando por un momento muy delicado y muy desconocido y muy alterado en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, que Cuba es la permanente, pero Nicaragua y Venezuela son más recientes, que hay un predominio de la izquierda populista que genera pues graves efectos del funcionamiento de los sistemas demoliberales democráticos, de lo que es la división de poderes, el equilibrio de poderes, de lo que es los valores individuales de la libertad y de la seguridad jurídica, y terminar con el wishful thinking o con el deseo de que, si bien Cuba ha sido el origen de los problemas, incluidos las dictaduras de las derechas militares en los años 70, un cambio político en Cuba hacia la democracia liberal será un elemento de influencia que espero que compense la terrible influencia negativa que ha tenido para los derechos humanos en Iberoamérica desde el año 59 hasta ahora. Nada más, muchas gracias.
si os parece, vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera se la veré a Maite de la Asociación de Cubanos Libres de Zaragoza, y esa nos organiza esta charla. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar nuestra invitación. Soy Maite Suárez, la presidenta de la Asociación Cubanos Libres de Zaragoza. Tengo el honor también de anunciarles que nuestra asociación ha formado, junto a otras asociaciones en España, lo que llamamos la Federación de Exiliados Cubanos por la Libertad. Y bueno, pues nuestro objetivo es ser la continuidad de la Fundación Hispano-Cubana, porque bueno, ya ellos han dejado de trabajar desde el año 2016 y entonces pues se impone un cambio, ¿no? Se impone que haya alguien que continúe aquel trabajo tan importante que ellos hicieron. Y bueno, ya hemos creado, bueno, estamos en proceso de aprobación, ya hemos presentado la documentación. Tenemos el honor, además, en Zaragoza, de ser la sede de esta federación, y bueno, pues con ellos queremos llevar adelante muchísimos trabajos. Si Guillermo nos apoya, pues por supuesto, pues estaremos encantados, ¿no?, de toda la ayuda y toda la experiencia que nos pueda trasladar para el trabajo de esta federación. Mi pregunta, Guillermo, es: sabiendo todas las violaciones de derechos humanos que están cometiendo estos gobiernos populistas en Iberoamérica, en Cuba con los niños presos políticos, en Nicaragua persiguiendo a la iglesia, en Venezuela, yo voy a contar pues todo lo que ha hecho, la cantidad de gente que ha matado, la cantidad de muertos que ha tenido Venezuela con las reyertas de los grupos paramilitares. ¿Cómo es posible que países democráticos o organizaciones democráticas como la Unión Europea o como la ONU, por ejemplo, que es una entidad que se supone que defienden los derechos humanos, que se supone que tienen relatores y grupos que se fijan y que no permiten que se violen estos derechos humanos impunemente en los países? ¿Cómo es posible que Cuba y el resto de países de Iberoamérica donde sufrimos estas violaciones de derechos humanos no estemos en la agenda y no estemos constantemente los gobiernos de esos países no estén siendo vigilados o llamados la atención para incidir, para enviar lo que llevamos tantos años pidiendo a la oposición, ¿no?, que envíen observadores, que envíen comisiones, para que no se puedan seguir cometiendo estos desmanes por estos gobiernos? Gracias. Bueno, vamos a ver, la respuesta más sencilla y más fácil es la de la ONU, ¿no? La ONU es una organización de Naciones Unidas que no sé si recordar, no sé si son 170 miembros, 176 o 100, no sé cuánto, 100 y pico, pero de los cuales solamente 40 y tantos son democracias. Es decir, que realmente la inmensa mayoría de los miembros, de los países miembros de las Naciones Unidas, son países no democráticos, que no respetan las libertades y que no tienen unos sistemas constitucionales. En consecuencia, cualquier votación que coloques allí que sea más o menos políticamente correcta, lo aplaude todo el mundo con gran fruición, ¿no? Ese es el caso de la ONU. En el caso de la Unión Europea, como institución, pues hizo la política común que propugnó en su día Aznar, luego la levantó, y a la Unión Europea no le gustan las dictaduras, pero los países miembros de la Unión Europea tienen sus intereses económicos y se someten tremendamente a esos intereses, tanto en Francia como en España como en Inglaterra, y entonces es un equilibrio muy hipócrita y muy criticable, pero en fin, ese es el caso de la Unión Europea. Por otro lado, en todos esos países, incluso los países democráticos, tienes una izquierda muy potente que tiene una doble vara de medir. Por ejemplo, a mí me llama la atención ahora con Qatar, que se llevan las manos a la cabeza, porque cómo es posible ni siquiera ver un partido de un país que no respeta los derechos humanos, y sin embargo ellos están encantados con Cuba y con Venezuela. Y es una cosa, oiga, pero si a usted le parece tan mal lo de Qatar, también le parecerá mal lo de Cuba y Venezuela. No, lo de Cuba y Venezuela les parece magnífico, y son procastristas, son amigos de este presentable de Venezuela, etcétera.
no sé, del chavismo y tal. Y es una situación que francamente yo comprendo que los cubanos y los exilados venezolanos, los nicaragüenses y tal se echen las manos a la cabeza, pero funciona mucho el tema de la soberanía nacional, de no inmiscuirse en los asuntos internos de cada país, porque claro, eso genera en las relaciones de la economía globalizada graves problemas, porque tienes que comerciar con China, que fíjate China con los derechos humanos como está, ¿no? Es decir, tienes que comerciar, no solamente comerciar, sino que China es el suministrador industrial del resto del mundo. Y los intereses económicos pesan tanto que los gobiernos miran para otro lado en ese sentido, en el sentido de los derechos humanos en los países en los que se transgreden, ¿no? Y con esa realidad hay que contar, es decir, la política ideal sería la que tú manifiestas y que yo comparto, pero la política real es la de los intereses, la de los estados que no son democráticos en el conjunto de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues a mi juicio, intentar influir en la política nacional de cada una de las naciones en las que estamos presentes. Yo tengo amigos como tú en Francia, en Inglaterra, etcétera, que son muy activos ahí en la opinión pública, hacer una labor de información, hacer una labor que yo creo que en ese sentido la Fundación Hispano-Cubana y otras instituciones hemos hecho una gran labor en el sentido de que la opinión del conjunto de los españoles hacia Cuba yo creo que ha evolucionado muchísimo desde el año 90 hasta el año 2022, es decir, para todo el mundo en España el porcentaje de entusiastas que tenía Fidel Castro y el Che Guevara yo creo que se ha reducido notablemente y todo el mundo está en la idea de que eso es una dictadura que tiene que acabar, ¿no? Pero también es cierto que los problemas de cada una de las naciones tienen que resolverlos los nacionales. Entonces, la gran responsabilidad de lo que ocurre en Cuba está dentro de Cuba y los que se han ido pues han tenido que marcharse porque era insoportable vivir allí y trabajan en el exterior, pero realmente la solución de la política cubana está dentro de la isla de Cuba, ¿no? Y yo creo que es una solución que no tardará mucho en venir porque ya primero en Cuba ha habido muchos cambios. El primer cambio es el de la comunicación y de la información, que eso es fundamental. Luego es una población muy joven y la población joven es mucho menos conservadora que la población mayor, que no está para líos, pero la población joven que está sin futuro está empezando a salir a la calle. Por otro lado, todo el entramado del castrismo, cuando fallezca Raúl Castro, que es algo que se va a producir en un espacio relativamente breve, todo eso se va a resquebrajar. Y yo tengo la esperanza de que en el tema cubano, por el impulso de los nacionales, por la labor del exilio, por la labor de los que hemos apoyado la democracia y la libertad en Cuba, y por la propia dinámica de los hechos y por el ansia de libertad del ser humano, porque no solamente hay un ansia utopista de la igualdad y de idealismo socialista, por el ansia de libertad y de las carencias que tiene Cuba y que lleva padeciendo. En fin, yo creo que este libro decía Cuba camino a la libertad, el final del camino es seguro que es la libertad en un plazo más breve que largo. Después de 60 años no. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Sí. Hola, gracias por la exposición. Yo te quería pedir la opinión sobre tres situaciones que a mí siempre me han llamado la atención, un poco la repercusión o la poca repercusión internacional que ha habido, ¿no? Una fue el derribo de las avionetas de Nuevos al Rescate, cuando parecía que iba a haber una cierta apertura por Clinton en la política de Estados Unidos hacia Cuba, y cómo fue Fidel la habilidad que tuvo para realizar esa acción y para dar ese movimiento que parecía que había, ¿no? Otro, el movimiento que hizo Moratinos en su momento a la hora de traer disidentes cubanos, los sacaron de las cárceles, los metieron en un avión y los trajeron directamente contra su voluntad aquí en España. Ya están prácticamente acallados, prácticamente no se escucha, o a nivel de opinión pública no se sabe dónde están, ni tiene ningún tipo de repercusión en prensa ni en ningún medio. Y después consideración sobre la realidad de la vinculación del narcotráfico con este tipo de regímenes, tanto con Cuba como con Venezuela como con Nicaragua.
si es real o si hay más literatura que realidad. Bueno, la verdad es que voy a empezar por el último, pues es casi entre comillas el más divertido. Colaboró con nosotros Alina Fernández, la hija de Fidel Castro, en la fundación mucho tiempo, y es una mujer muy interesante y la verdad es que muy inteligente y con unas vivencias increíbles. Vamos, nos contaban las cosas del régimen de su familia, de cómo vivía en La Habana, ¿no? En fin, ella era modelo, pero estaba muy vinculada también a los temas de drogas y tal. Y en esto, recuerdo que en una ocasión salió la noticia de que Maradona había ido a La Habana a hacerse un tratamiento de curación de drogas. Y decía Linda, hombre, yo no sé si Maradona se va a curar de las drogas, lo que sí te digo es que las va a tomar de la mejor calidad posible. Yo lo decía con conocimiento de causa porque por lo visto allí las drogas han funcionado, según ella, con una gran fluidez y es más, se decía que era una base de operaciones de recepción y de distribución, ¿no? En fin, ese mundo ha estado siempre ahí sobre la mesa y los Estados Unidos imagino que habrán estado muy atentos a eso porque el tema de la DEA, de la Agencia Antidrogas y tal, ha sido muy potente, ¿no? Hay quien dice que en fin, que Raúl Castro era el que llevaba todo ese sistema, digamos, de recepción y distribución y que eso estaba totalmente controlado por el régimen. En fin, yo no tengo pruebas, tengo solamente el testimonio de terceras personas y esta frase de Alina que lo decía por propia experiencia, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, el tema de los aviones al rescate, aquello fue vamos a ver, Cuba está acostumbrada, el régimen cubano está acostumbrado a impactos que maneja más o menos en los medios para sus propios intereses y posteriormente los impactos, es que no hay un impacto de noticia que dure más de 8, 10, 12, 15 días. Es decir, salvo que esté permanentemente alimentándose por algún motivo, al cabo de 15 días el asunto se diluye, ¿no? El tema de los aviones al rescate, de aquellos yo conocía a uno de los que había participado en aquella aventura en Miami y que fue una cosa terrible y un abuso, en fin, un avión de estos ligeros, ultraligeros que se dedicaba más o menos a localizar a los pobres balseros, claro, un caza, pues es como matar a un pájaro sin alas, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Y tuvo un gran impacto y tuvo como consecuencia una cosa que yo no sé si lo deseaba Fidel Castro, yo creo que no lo deseaba, pero por motivos que a mí se me ocultan, realmente el régimen lo que hizo fue, en una posición que tenía relativamente favorable Clinton hacia Cuba, tipo lo que luego hizo Obama, de pronto lo frenó, y no solamente lo frenó, sino que elaboró una ley que es una ley súper restrictiva la ley Helms-Burton, famosa, ¿no? Que fue la ley que volvió locos a todos los inversionistas porque amenazaba con represalias en Estados Unidos de los intereses de esas empresas, ¿no? Y la verdad es que ahí hizo lobby toda la Fundación Cubano-Americana al frente de la cual estaba Mascanosa y fue una ley muy eficaz. Y luego no solamente está esa ley, sino que hay otra en la que prohíbe, digamos, favorecer e invertir en Cuba a las empresas norteamericanas en tanto no se resuelvan los derechos humanos y se resuelva el tema de las indemnizaciones de las empresas expropiadas. Como eso no lo hace Cuba, pues la situación es prácticamente de bloqueo y se desbloquea con la política de Obama de una manera muy tímida, que es que permiten unos barcos, que se puede importar algo de tabaco, que se puede mandar un material médico, que se pueden mandar remesas de dinero de Estados Unidos a Cuba sin límites, en fin, medidas muy pequeñas pero que sustancialmente no alteran lo que ellos llaman bloqueo, que no es más que un embargo económico de alguien que te ha robado y que encima te pide dinero, que es lo que es el embargo, no es un bloqueo. Es decir, ahí puede entrar la Coca-Cola siempre que se pague. Tú compras un barco de Coca-Cola y no hay ningún bloqueo. Lo que pasa es que los de Coca-Cola, a diferencia del gobierno español, si no les pagas no te lo mandan. Y los Estados Unidos no están dispuestos a que el contribuyente
financie al régimen cubano, ¿no? Y la otra cuestión es la de los exilados que venían en avión, que han venido en varias ocasiones, no solamente recientemente, sino que ya han viniendo... En la época de Moratinos hubo varios... Sí, que liberó varios. Bueno, pues es una cosa que también hacía Fraga y tal. Pues no, es una cosa, eso tiene una doble lectura. Por un lado, el lado humano es que bendito sea Dios que gente que están sufriendo pueden librarse de la cárcel y venir a España. Yo he recibido en la Federación Hispano-Cubana a cientos de ellos, no unos cuantos, a cientos, porque... Sí, pero algunos venían en contra de su voluntad, no querían... ¿En contra de su voluntad? Montaban en el avión y los tenían aquí. Eso Bueno, por lo menos se ha escuchado de ellos. Yo la verdad es que exilados cubanos en contra de su voluntad no he conocido, por lo menos no han aparecido por la fundación nunca, no sé, eso es un secuestro, vamos, o sea, no es una liberación, eso es un secuestro. Secuestrados de esos no, yo no he visto, pero vamos, realmente esos generan una noticia X y luego muchos de ellos se han ido al extranjero o se han ubicado en diversos sitios de España, ¿no? Pero vamos, yo no conozco los casos de presos secuestrados para mandarlos fuera. Hombre, lo más que, vamos a ver, un preso político lo que quiere es que le liberen y quedarse en Cuba. Si le inducen a salir, como no tiene otro remedio, pues sale, pero normalmente no van esposados a la salida, vamos, o sea, salen y vienen a España y se instalan en el exilio, porque luego no les deja volver prácticamente en la vida, ¿no? El régimen. No sé, es una situación muy penosa y muy prolongada, vamos, lo que es. ¿Otra pregunta más? Sí, José Luis. Después de esta brillante disertación da casi vergüenza decir algo de que no sabemos nadie, pero ¿hasta qué punto hay sensación de que el pueblo cubano del interior está harto de la dictadura comunista y cuando muera Raúl Castro pudiera mover la situación política con cierta rapidez? Yo no sé, quizás a lo mejor Maite puede contestar mejor que yo, pero vamos, te doy la palabra también, pero los últimos movimientos del 7 de julio del año pasado sugieren que hay una población ya que está pidiendo abiertamente libertad, porque antes había movimientos de protesta y de alimentación y de carencias, pero es que ahora los gritos están en las redes, libertad, 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 libertad. Y yo creo que hay una ansia de libertad que va a salir por algún sitio. No sabemos estadísticamente, no sabemos los porcentajes. Qué duda cabe que el régimen tiene el ejército, tiene la policía y tiene un núcleo de matones que los va paseando por los sitios, ¿no? Pero claro, eso, si se levantan todas las ciudades a la vez y hay una lucha por la libertad, eso va a ser un elemento de presión para un cambio que lo ideal es que sea lo más pacífico posible, pero no sabemos cómo va a ser la política. La verdad es que yo tengo una frase acuñada que le voy a poner en vuestro copyright, que es: la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. O sea, no sé, es lo fascinante de la política, es decir, cualquiera que haga predicciones, se pueden hacer diseños más o menos lógicos, pero lo que va a pasar es imposible saberlo, y sobre todo cómo y cuándo, ¿no? El camino de Cuba es hacia la libertad, porque ella no puede ir hacia el castrismo, ya está en el castrismo, ya en 60 años, eso está más agotado que agotado, y el camino lógico es la libertad y la democracia, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero desde luego, insisto, la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente en todos los ámbitos, en Europa, en América, en todos lados. Es una cosa inesperada, ¿no? Maite, ¿tú quieres decir algo sobre eso, sobre el estado de opinión interior? Hombre, como dice Guillermo, hay muchas protestas en estos momentos. Hoy precisamente salió a las redes un grupo de madres de presos políticos en las que ellas piden cambiarse por sus hijos, porque con sus hijos están presos injustamente, da igual que el gobierno las encarcele a ellas, porque ellas también son inocentes. Entonces, este nuevo llamado de las madres, pues diciendo me cambio por mi hijo, ¿no? Aprésame a mí, o por ejemplo lo que ha pasado en las elecciones del fin de semana pasado, que milagrosamente la dictadura ha reconocido
que ha votado la mitad de las personas, que ha ido a votar la mitad de las personas, cuando antes decían que lo que no había ido a votar es como mucho un 10%, un 17%. No, pues ahora ya han reconocido ellos mismos que el 50% no ha ido a votar, que la gente ya no le interesa ni cree en su política. Entonces, yo lo iba comentando hoy con Guillermo, ¿no? Bueno, es que estamos asistiendo ya a la primera guerra interna en la que un grupo dice, sí, vamos a decir la verdad de que ya no nos apoyan, y cuando todavía desde el gobierno nos viene, bueno, ha llegado hace un par de días, Díaz-Canel desde Rusia y desde China, diciendo que he solucionado el problema económico del país porque me van a dar 100 millones de dólares. Yo creo que las luchas internas ya están, ya existen, no son visibles a nuestros ojos, y yo creo que por ahí va a venir precisamente la oportunidad de que el pueblo pueda empezar a vislumbrar algo de libertad, ¿no? No hay nada, esto son todo especulaciones, pero evidentemente al menor resquicio, al menor resquebrajamiento que tenga esa dictadura en su unidad, en su discurso único, el pueblo y la gente que está pidiendo libertad van a aprovechar y van a salir a tratar de conseguirla, que es de lo que se trata. Y ojalá, como dice Guillermo, sea de forma pacífica, ¿no? Pero no hay nada garantizado. Hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, y sobre todo hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay mucha hambre. El pueblo cubano ya no estamos hablando ni siquiera de libertad y necesidad de principio, no, es hambre pura y dura de la calle, hambre en todos los sentidos, ya por no hablar del hambre de pensamiento y político, ¿no? y de democracia que tiene el pueblo cubano. Pero el hambre de verdad, la de comida, esa también hay. Muchas gracias. Sí, ¿querías decir algo? ¿No? Guillermo. Sí. Bueno, la verdad que, buenas tardes, soy José Antonio, soy diputado autonómico del Partido Popular. He tenido el honor de conocer a Guillermo y también de admirar por la conferencia que acaba de dar, que nos ha hecho pues, volver a pisar la realidad y sentir que el pueblo cubano, a pesar de toda la génesis que he explicado hasta la actualidad, pues sigue sufriendo. Yo lo único que puedo hacer es testimoniar que hay un movimiento juvenil que está muy potente, el movimiento Patria y Vida. Yo soy el portavoz de la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos en las Cortes de Aragón. Allí han comparecido ustedes también. Vemos que sí que hay ahí un movimiento ya fruto de la fuerza mayor, de la necesidad, porque ya es un tema de supervivencia, como decía Maite, y que pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, Guillermo. Gracias. Yo, una duda, claro, después de tantos años, el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo bastante guerrero desde la independencia de España, ya desde la guerra de los 10 años anterior, y siempre ha sido un país muy combativo, y parece, a veces que te sorprende, visto desde fuera, que un país tan culto además le cuesta tanto dar esa sensación de que están un poco domesticados. Pinochet, por ejemplo, que fue muy cruel, el pueblo estaba en la calle todo, y el ejército no pudo soportar esa presión. Entonces muchas veces yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado un poco a creer que realmente en Cuba la revolución del pueblo muchas veces no es tan real como nos la cuentan, porque dices, ¿cómo es posible que antes 60 años, incluso Franco en su última época, había una rebelión en las calles que era ya palpable y era evidente, y el régimen no soportó esa transición? Pero vamos, es evidente que las nuevas generaciones, estoy seguro que tarde o temprano darán el paso. Yo nunca pensé que superaran la muerte de Fidel Castro a su hermano, pensé que siempre se iba a ser ese punto de punto y aparte. Y luego una de las dudas que tengo es los intereses económicos que tiene Europa y España allí. ¿Realmente les interesa que Cuba cambie de situación política? Porque evidentemente España tiene una situación tanto cultural como abierta, con sus hoteles, con sus líneas aéreas, con tal. ¿Realmente nos interesa que se abran al mundo, que Estados Unidos compita de tú a tú, que toda Europa compita contra España? Realmente ahí tenemos, yo no sé si España tiene económicamente más que ganar o que perder, si realmente Cuba acaba siendo una democracia abierta y competitiva. Y muchas veces esas dudas a nivel empresarial también se te dan, si realmente desde España hacemos todo lo posible
desde las grandes empresas para que Cuba sea una democracia? Hombre, la verdad es que has tocado el trigémino que se decía antes, ¿no? Vamos a ver, los hoteles españoles en Cuba se han aprovechado de un vacío, que es no tener competencia norteamericana. Han tenido una pequeña competencia canadiense, pero la industria turística española, que a mí me parece que ha hecho mal en aprovechar ese vacío en Cuba, ha hecho mal, porque la teoría de los hoteleros era que invirtiendo en Cuba, generando un modelo de negocio y llevando extranjeros a Cuba, tendría un efecto, digamos, de modelo, como el que ocurrió en España en los años 60, cuando vosotros sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo de las suecas que venían a España, las suecas, los bikinis y tal, y claro, eso fue un elemento, entre comillas, de modernización y de cambio de mentalidad en España, ¿no? Pero la diferencia con estos hoteleros y con su argumento es que, en primer lugar, el primer socio es el gobierno. El primer socio al 50% de los beneficios En segundo lugar, la mano de obra es una mano de obra que está contenta de trabajar en los hoteles, pero es una mano de obra absolutamente explotada, porque cobran 25 o 30 dólares y el resto del salario se lo queda al gobierno. Es decir, ahí no hay impuestos en el sentido de IRPF, pero lo que hay es una expropiación de los salarios que los hoteleros pagan en su volumen global a los empleados de hoteles. Con lo cual tenemos una competencia desleal porque no existe el libre mercado por parte de los hoteleros. Tenemos un socio que es un asesino, si no confeso, y mártir, por lo menos expreso. No hay un efecto, digamos, de evolución política y de cambio social porque los hoteles llevan 40 años o 30 años y la dictadura sigue como antes. O sea que no se ve en la experiencia que eso haya tenido efectos positivos. Con lo cual yo creo que la inversión hotelera es una inversión que beneficia al Grupo Meliá, al Barceló, a todos estos y tal, pero muy escasamente beneficia a la economía cubana en su conjunto, porque el dinero que consigue el gobierno lo emplea para los fuerzas especiales, para sus pagos diplomáticos, para su ejército, la presión, etcétera. ¿No? Ahí no se genera un elemento dinamizador económico. Y yo soy muy crítico con los hoteleros españoles allí y me temo mucho que una situación democrática, si es profunda, les pase factura merecidamente. Bueno, decir esto parece que es antipatriótico, pero yo creo que no lo es, porque realmente es uno de los elementos. Date cuenta que incluso tenían, yo no sé estos momentos, pero cuando yo fui a Cuba, tenían prohibida la entrada a los hoteles de los cubanos. Que es un elemento ¿cómo se dice?, de segregación racial, entre comillas, ¿no? Claro, que realmente la imagen del español que aprovecha un nicho de mercado exclusivo en el que no entran otros y encima es socio de Castro, vamos, yo francamente, si yo fuera cubano y estuviera luchando por las libertades, miraría al señor Meliá, a todas estas familias Carré, vamos, no señor Meliá, el señor Escarré, que es el dueño de Meliá, el padre y el hijo, con muy poca simpatía, ¿no? Como nosotros lo que nos dedicábamos a la Fundación Española hispano-cubana era tratar de preservar el vínculo de afectos, realmente los hoteleros han sido los lobistas que han intentado bombardearnos desde el principio de la Fundación Hispano-Cubana. Nosotros no nos metíamos con los hoteles, pero desde luego tampoco les hacíamos ningún tipo de favor, ni de venta del producto, ni los ignorábamos por completo, ¿no? Pero sin embargo ellos, como sabían que éramos un elemento, que éramos una especie de piedra en el zapato, de las relaciones hispano-cubanas, el lobby de hoteleros siempre ha sido muy hostil con la Fundación Hispano-Cubana. En cuanto a los intereses generales económicos de España y de otras naciones con Cuba, que prefieran que sea dictadura, yo ahí, sin embargo, no lo comparto, porque una economía abierta como la cubana, que es la bomba en libertad. Tú te cuenta que en el año 58-59 Cuba había televisión en color.
había un parque automóvil que todavía funciona, que es un parque automóvil totalmente milagroso. Era el país que tenía la segunda o tercera renta per cápita de todo el conjunto del continente, con una capacidad de innovación y de actividad económica. Yo creo que a las grandes economías les interesa más una economía libre en Cuba. Otra cosa son los hoteleros, como te he dicho, que te diferencio, ¿no? Y yo en ese sentido no creo que haya una presión de los grandes grupos económicos porque continúe la dictadura. No, lo que hay es una cosa de decir, bueno, nos manejamos con lo que hay y si el día de mañana mejora, bien, y si empeora, pues nos vamos, porque el dinero es viajero, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más o... Bueno, yo puntualizar dos cosas de lo que habéis comentado ahora. Yo con el tema económico estoy de acuerdo contigo, creo que la economía de Cuba es la bomba y cualquier apertura que haya económica con España creo que nos va a beneficiar más que perjudicar por todos lados. Y lo que sí que discrepo contigo es sobre el tema de la relación de los turistas o de los extranjeros que han ido visitando la isla, ¿no? Yo la primera vez que visité la isla fue en el año 93 y todos estos años se nota un cambio abismal en las relaciones diarias con el pueblo cubano, ¿no? con el personal de a pie. Al principio una cerrazón muy fuerte. Hablar con cualquier cubano era bastante complicado, que te sacara más allá del discurso oficial y más allá de lo que prácticamente decían en televisión. Y ya en los últimos años, que es permíteme la expresión, es despiporre. Cualquiera que habla pues te pone a parir al máximo mandatario y se queda tan ancho en medio de la calle, ¿no? Entonces yo creo que esa relación del extranjero, que hemos estado por distintos motivos viajando a Cuba en estos años, sí que ha permitido que los cubanos tengan más información del exterior, porque antes la información que tenían era prácticamente cero, totalmente nula, no tenían absolutamente ningún conocimiento de lo que pasaba fuera de la isla. También actualmente es verdad que ayuda todo el tema de las redes sociales, internet y toda esta nueva tecnología, ¿no? Pero de los años 93 hasta principios, 2000, 99, el cierre de información que había dentro de la isla era muy fuerte y cualquier contacto que tenías con un cubano era obtener constante información de lo que estaba pasando fuera. Yo creo que ahí sí que ha contribuido bastante a que los cubanos vayan aprendiendo un poco lo que estaba pasando por fuera. Sí, yo creo que tienes razón. Lo que pasa es que yo lo comparo, en fin, por mi edad, con el fenómeno, digamos, económicos que se produjo en España en los años 60, que es que al haber derecho de propiedad, seguridad jurídica y una competencia económica interna e internacional, eso generó fábricas de automóviles, fabricó el desarrollismo, en fin, el surgimiento de unas clases medias, y yo creo que eso no se ha, vamos, a lo mejor estoy equivocado porque yo la última vez que estuve allí fue en 2002, con ocasión de una reunión de parlamentarios a la que asistió también Fidel Castro, y tuve ocasión de saludarle como jefe de la delegación española, y tengo una anécdota vivencial que ya os contaré después con Fidel Castro, pero bueno, el asunto es que claro, yo lo comparo un poco con lo que es el fenómeno de los 60, ¿no? Y tú date cuenta que desde el año 93 al 22 efectivamente hay más coches, hay más movimiento, hay un poquito más de economía, pero lo que se produjo en España en 10 años de surgimiento masivo de clases medias, de todo el mundo un automóvil, un 600 o lo que fuera, la compra del piso, las hipotecas y todo eso no se ha producido. No digo yo tanto en el plano económico del cubano, sino en el plano de apertura de mente y de conocimiento. Bueno, yo creo que lo que ha pasado, tienes tu razón, es que se ha perdido un poco el miedo de decirle al de al lado lo que piensa, porque antes, no sé, yo cuando estuve en el año 92, no se decía Fidel Castro, hacían así, ya sabes lo que dice, ¿no? Ya sabes lo que dice, así era Fidel Castro. Había un auténtico terror, ¿no? Yo creo que ahora efectivamente se ha producido una pérdida del miedo. La prueba está que esas manifestaciones, yo me acuerdo del maleconazo famoso del año 92, me parece que fue también, o 91, ¿no? No, ¿en qué año fue el maleconazo? Yo creo que fue 2 o 3 años después del 89. El 94. O en el 94. Bueno, pues ese fue un estallido y se acabó.
Pero es que estos movimientos que están ahora son mucho más amplios, son en pequeñas poblaciones, en ciudades, son recurrentes y piden libertad abiertamente. Es decir, es que lo del mariconazo más que nada fue que no tenían luz, ni tenían gasolina, no tenían medios de transporte. O sea, aquello fue terrible, ¿no? Y ahí el régimen se las pasó palmutas con aquella manifestación, ¿no? Sí, hubo mucha represión. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues si nos parece. Gracias por la conferencia, esta es tu clase, pues volver cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. A todos Bueno, pues vosotros. muchas gracias.